Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Buenas noches, soy Pascal Beltrán del Río y le doy la bienvenida a una emisión más de Círculo de Ideas. Esta noche me acompañan Pablo Iriart. Pablo. ¿Qué tal? Francisco Sea. Pascal, ¿cómo están, compañeros? Buenas noches. Humberto Musacchio. Buenas noches. Ángel Verdugo. Buenas noches. José Buendía. Buenas noches, ¿cómo están todos? Y José Luis Vargas. Buenas noches a todos, un gusto. Bueno, comencemos con la iniciativa de reforma laboral enviada por el presidente Calderón a la nueva legislatura del Congreso de la Unión y que ha provocado, aún sin que inicie el sexenio de Enrique Peña Nieto, una primera división entre legisladores, incluyendo a los del PRI. ¿Cuáles son los escenarios que ustedes observan para el destino no solo de esta iniciativa, sino de la configuración de fuerzas en el interior de dicho órgano colegiado? Pepe, buen día. Bueno, en efecto, creo que la discusión de la reforma laboral se ha convertido en una prueba mayor para el presidente electo y para lo que podemos esperar del siguiente sexenio, de su gobierno, de la administración que viene. Nuevamente, después de subrayar que la iniciativa preferente logró su cometido, estamos discutiendo temas que estaban atorados en el país durante más de una década. La última reforma fue de hace 4 décadas. Hoy se está discutiendo una reforma laboral y me parece que ese es lo primero que hay que apuntar. Tuvo éxito en el sentido de abrir una discusión que estaba atorada. ¿Cuál es el tema ahora? El tema me parece que es qué grado de consenso ha logrado alcanzarse para ver cuál es el resultado del dictamen que tendrá que presentarse el próximo 27 de septiembre. Y ahí me parece que nuevamente los intereses corporativos y de las cúpulas sindicales se han instalado, digamos que en el eje del rejuego de fuerzas y equilibrios dentro de la Cámara de Diputados. Ellos creo que, por un lado, defendiendo los intereses de las cúpulas sindicales en términos de rechazar los apartados o el capítulo que tiene que ver con democracia y transparencia, pueden aliarse con el PRD en caso de que vean amenazados ese apartado, el apartado de su autonomía, o pueden ir con el PRI, con su partido, en caso de que el PRI logre convencer al PAN de que se excluya el apartado del dictamen que finalmente se apruebe. Y la pregunta que me parece que nos va a dejar el resultado de estos equilibrios es ¿hasta dónde los intereses de las cúpulas empresariales pueden estar por encima o no tomar en cuenta la situación de la economía mundial, fenómenos como la precarización del trabajo, y hasta dónde el salvar sus propios intereses está yendo en detrimento de los reales derechos de los trabajadores? Pablo, previsible esta reacción de los sindicatos, de la cúpula de los sindicatos de la que hablaba Pepe. Entonces yo te preguntaría, ¿lo tenía calculado el presidente cuando envió la iniciativa? ¿Qué pretendía mandándola como iniciativa preferente? No, yo creo que sí, es evidente que las cúpulas sindicales van a defender sus intereses. Para eso tienen legisladores, para eso todos los grupos de presión tienen legisladores. Ahora, lo que tú dices, ¿por qué la mandó el presidente ahora? Me parece que la iniciativa hay que dividirla en dos, la parte económica y la parte política, la democratización y lo que es rendición de cuentas. Lo que me llama la atención es por qué la mandó en 2010 y la refrenda ahora, es decir, al cuarto para las 12, al cuarto para irse. A mí me parece que hay una expiación de culpas, que el presidente está diciéndole a la historia, yo propuse y no me aceptaron, que los sindicatos rindieran cuentas, bla, bla, bla. Lo que no dice es que durante 12 años su partido le dio más posiciones que nadie y que nunca a los sindicatos que no le rinden cuentas absolutamente a nadie y que manejan dinero público, es decir, el CENTE, los petroleros, los del Seguro Social, etcétera, etcétera. Lo que tenemos aquí es, se hace una legislación, se intenta hacer una legislación para empresas privadas que tienen a sus sindicatos y desde arriba se les quiere decir cómo hagan su relación. Me parece que
ahí hay un error básico y que muestra la premura con que se hace una legislación para lavarse la cara. Porque muchos de esos sindicatos funcionan muy bien, ¿no? Funciona la democracia Donde tiene que sindical. haber reglas mínimas de transparencia es en los sindicatos que reciben dinero del erario o de todos nosotros, de todos quienes nos ven, para sus fideicomisos, etcétera. Ahí sí rendición de cuenta y los otros son relaciones particulares. ¿Qué importa de esta reforma y dónde está la nuez? Está en lo económico. Se va a poder tener jornadas de menos horas, se va a poder contratar por mes, por semana, por temporada, se van a poder terminar con esos pleitos eternos en la Junta, en los tribunales de 2, 3 años sin pagar salarios caídos. Esa es la parte económica y es lo que hay que discutir. Lo otro me parece oportunismo político. Gracias, Pablo. Ángel, ¿serán capaces los partidos de dividir estas dos facetas de la reforma de las que habla Pablo, la política y la económica, y aprobar la económica aunque la política se quede meremos? Bien, primeramente debo decir que yo no veo esta discusión a la que hace mención Pepe. Habrá habido opiniones y todo, pero la discusión de la iniciativa ni siquiera ha comenzado. Es más, hay en la Cámara de Diputados hay una comisión temporal. Hay una discusión mediática, digamos, ¿no? Eso estoy de acuerdo. Sí. Pero no son los interesados, porque en la discusión mediática pues entran todos y la mayor parte de las veces ni siquiera saben de lo que están hablando. Y tomo el artículo excelente que escribió ayer Pablo en el periódico que dirige La Razón y sus opiniones de ahorita. Lo que plantea esta iniciativa del presidente Calderón está destinado, dedicada al apartado A, no al apartado B. Y donde está, como bien dice Pablo, repito, el problema de la transparencia y de ese enriquecimiento casi ofensivo de jeques es en los sindicatos que utilizan recursos públicos. 12 años, efectivamente, no solo no dijeron nada, sino que les dieron y les dieron. Evidentemente hay, en la parte del apartado A, hay sindicatos que son, o centrales obreras, pero que hoy no son lo que hace 30 o 40 años fueron. Cuando nosotros vemos los números respecto a las empresas medianas y pequeñas, estamos hablando del 88, 90, 92%, y una inmensa mayoría de esas empresas tienen menos de 20 trabajadores, en consecuencia no tienen por qué tener sindicato. Es decir, la mayor parte de la fuerza laboral del apartado A, es decir, de las empresas privadas o de agentes económicos privados, no tienen sindicatos. Ahorita es alrededor del 12-15% de esa fuerza laboral. Entonces, es evidente que esto tiene jiribilla, pero meternos a esto sería quizá ocioso porque estaríamos en la especulación pura. El problema, creo yo, es esto que señalas tú. ¿Se podrá separar eso? Cuando dicen que los dirigentes de estas centrales se han opuesto, al único que yo he leído que ha reiterado su oposición y ya habla de aliarse con los demás organismos sindicales, es al dirigente de la CROC, nada más. Hay una opinión de Romero de Champs donde dice que ellos no van a apoyar una reforma que castigue derechos laborales, pero en términos generales podemos decir que los dirigentes priistas, sindicales, están más bien callados porque ellos saben, para decirlo en términos de nuestro rancho, ellos saben cómo masca la iguana de ladito y despacito. Como no quieren equivocarse, mejor esperan a ver cómo está. Yo creo que la parte económica se va a aprobar y casi podría decir que ni siquiera sin discusión, porque en la medida en que entremos a la discusión o que entre la Cámara, aquello va a ser una cena de negros, y no lo digo para ser políticamente correcto, nomás utilizo la figura de la gran discusión, pero al final de cuentas se tiene que aprobar. Y el problema de la transparencia de los sindicatos del apartado B, eso lo resolveremos posteriormente mediante otro tipo de medidas de convencimiento que posiblemente no sean las jurídicas. Yo recuerdo, Paco Sea, la declaración reciente, y efectivamente ha sido un tema mediático, de Joaquín Gamboa Pascoe, el líder de la CTM, diciendo, bueno, que el presidente electo Peña Nieto nos diga
si quiere que sigamos siendo amigos o no. ¿Qué quiso decir con eso? No, pues yo creo que es muy claro, ¿no? O sea, yo difiero un poco, me parece, el apunte que hacen en cuanto al apartado B del artículo 123 es extraordinario porque de verdad todo el mundo está, no, es que sí, que lo aprueben para que ya rinda cuentas la maestra Alvester Gordillo. Vas a empezar pues con es la que, y luego el maestra, otro señor que tiene sus bulldogs que viajan en avión bueno, eso privado sí, a también. ese sí, ¿eh? Pero esta reforma no los toca. Así es. Yo no he visto todavía, y no coincido tanto que sean sindicatos privados, a ningún dirigente sindical que esté en una mala situación económica. No he visto tampoco ningún empresario, ningún comerciante que tenga, por ejemplo, un restaurante y que no vengan 2 o 3 sindicatos a cobrarle una cuota, te dan un recibo y no sé qué diablo se puede hacer con tal cantidad de dinero. Por ejemplo, si tú tienes un conjunto musical, inmediatamente viene una central sindical a cobrarte una cuota porque están desplazando. Y si tú tienes meseros, vienen también a cobrarte otra cuota porque es el otro sindicato y verdaderamente es una cena de negros. Entonces, yo sí creo que se debe, primero que nada, tener una discusión real en el Congreso, porque esta discusión es una broma. Ya escuchamos, por ejemplo, a Alejandro Encinas, que van a utilizar todos los recursos legislativos para oponerse a la reforma y que no los vayan a mayoritear, entre ellos la toma de tribuna. Claro. Bueno, eso no me parece un recurso legislativo. El Congreso mexicano ha aportado al mundo parlamentario la toma de tribuna. Y también el reloj parlamentario. La democracia. Nos van a mayoritear, es decir, va a ganar la mayoría. No lo permitiremos. Pero jamás. Yo lo que sí quisiera escuchar como mexicano es una discusión inteligente. Creo que Alejandro Encinas ya tiene muchos años de mover el abanico como para que se pare ahí y si realmente es una reforma que está yendo en contra de los intereses de los trabajadores para pulverizar sus derechos y pulverizar la vida sindical, verdaderamente que exhiba la reforma, ¿sí? Y que entonces sí haya un buen trabajo mediático. Pero me parece que finalmente eso es lo que nos falta, una discusión inteligente y de fondo y no nada más estar todo el mundo opinando, ¿no? Humberto Busacchio. Más allá de las intenciones de uno o de otro partido, yo creo que la legislación laboral, que es una legislación de cuando el Estado mexicano tenía todavía algún aire revolucionario, puede cambiar porque la correlación de fuerzas me parece que hoy es adversa a la clase obrera, a los trabajadores en general. En el mundo tiende a bajar la tasa de sindicación, es evidente, no solo en México, sino incluso en países con una gran tradición sindical, en países europeos se ha venido cayendo la tasa de sindicación, en Estados Unidos y lógicamente en México también está ocurriendo este fenómeno desde hace rato, no es una cosa nueva. Y si los trabajadores no son capaces de dar una respuesta contundente a esta intentona de restarles derechos, pues creo que vamos a asistir a una nueva injusticia legislativa de esa mayoría que integran los dos partidos de la derecha, el PRI y el PAN. José Luis, 4 días, hoy es domingo 23, 4 días para que se presente, digamos, o máximo hasta el día 30, una semana cuando mucho, y no se ha puesto demasiado en la mesa legislativa. ¿Son las condiciones óptimas para discutir esto? Yo creo que no, y yo creo que si se diera una reforma, que lo dudo, lo veo prácticamente imposible, ¿Tú lo ves imposible? Sería una reforma descafeinada, digamos. Y lo digo porque creo que lo que está de fondo en una reforma tan importante para el país es que se requiere convencer cuáles son las necesidades de esa reforma. ¿Y por qué lo digo? Porque, digamos, no hay que perder de vista cuál es el objetivo de lo que estamos hablando, que es el derecho laboral, y que no es otra cosa que el Estado tenga la capacidad de regular una relación que de por sí es desproporcionada entre trabajadores y patrones. Y que viene de una serie de conquistas históricas que tienen que ver con los derechos fundamentales, a la dignidad, a la libertad del trabajo, a la no explotación, etcétera. Si de pronto se habla de una reforma sin decirnos bien a bien cuál es el fin de la reforma y solo se dice es que hay que flexibilizar las relaciones laborales, pues de entrada hay una parte que sí tienen razón los sindicatos en sacar las uñas. ¿Por qué? Porque está ahorita muy de moda el tema, por ejemplo, de los outsourcings, que ha hecho ricos a mucha gente y que es una violación flagrante a los derechos laborales y donde obviamente las empresas se benefician. Pero se requiere regular. O sea, Exacto. todo eso existe ya. Es una realidad, hay que regularlo. Ahí está el punto. Pero hay que explicarlo y ahí es donde yo... Llevamos 500 iniciativas, José Luis, y
Lo que pasa es que no queremos escucharla. A mí me llama la atención que solamente hemos escuchado a la Secretaria del Trabajo. Es evidente que la Secretaria del Trabajo tiene que opinar de esto, pero frente a la cantidad de voces que están manifestándose en contra, incluso a lo mejor sin haber leído, o seguramente sin haber leído la iniciativa, yo no escucho suficientes voces del lado oficial que justifique la presentación de una iniciativa preferente, Pepe. Bueno, a mí me parece que esta iniciativa y la discusión que se está dando en torno a ella no es un asunto mediático. Ahorita entro en concreto a lo que estabas preguntando, pero retomando lo que decía Ángel hace rato, no es una discusión mediática. Si estamos discutiendo sobre el tema de transparencia y democratización de los sindicatos, es porque lo trae la iniciativa, Ángel, no porque nos lo estemos inventando. Así como hay otros elementos, como por ejemplo... la discusión en donde debe darse. En el Parlamento. Se está dando. Es que ahí se está dando. Ahí se está dando, incluso está moviendo los consensos y el equilibrio de fuerzas. Pero mira, hay otra clase de elementos que trae la iniciativa que no se pueden dejar de ver y que tienen que ver con eso. Y es, por ejemplo, la posibilidad de que haya o no, como propone la iniciativa, arbitrajes para la huelga, para que haya auditorías externas para decretarlas. Cosas que los sindicatos dicen tienen que ver con la autonomía sindical. Faltan cosas como, por ejemplo, los contratos de exclusión que permiten a los sindicatos... La cláusula de exclusión, perdón, que permite a los sindicatos que el trabajador sea corrido o deje de laborar cuando deja o no tiene afiliación. Y esto para la entrada del trabajo y también para la salida. Cuando no es grato a los líderes, que eso es lo peor, ¿no? En efecto, un elemento sobre el que se ha construido el corporativismo sindical de este país. No solo en este país, también en otros, pero que en este caso en concreto no son elementos que tengan que ver con los derechos de los trabajadores. Ahí me preocupa y ahí retomo lo que decía hace un momento Paco. No estamos discutiendo, me parece, cosas centrales para el derecho de los trabajadores, como por ejemplo, la OIT no está en contra de que haya una reforma laboral en el país. Al contrario, dice... hace 4 décadas ustedes no actualizan su marco jurídico cuando este país tenía una economía cerrada y no había computadoras. Hay que actualizarlo, pero ¿cómo? El quid es con controles. A ver, ¿Qué controles pones a la flexibilidad laboral? Esa sería la discusión que me parece pertinente si ponemos en el centro los derechos laborales. Rápidamente, antes de irnos a corte, Pablo, ¿por qué no escuchamos más voces del lado oficial? Bueno, no hemos escuchado voces del lado oficial y muy pocas del sector obrero, como lo bien le señala Ángel Verdugo. Realmente este es un asunto, al parecer, que importa muy poco a la gran mayoría de la opinión pública. Está el tema dejado de lado y no es problema ni del legislativo ni del presidente. Muy bien, vamos a hacer una pausa y regresamos en este círculo de ideas para seguir tocando temas de la agenda pública. Regresamos a Círculo de Ideas y en pocas semanas se han registrado 4 accidentes de distinta magnitud en instalaciones de petróleos mexicanos en el estado de Tamaulipas. La más impactante sucedió el martes pasado en Reynosa con un saldo de por lo menos 30 muertos y 42 heridos. ¿Qué puede haber detrás de estos hechos? No son demasiados para asegurar que fueron motivados por problemas de mantenimiento. José Luis Vargas. Bueno, yo creo que es algo muy grave que lo que nos vuelve a demostrar es que en este país no aprendemos de nuestras tragedias y seguimos cada vez siendo más tolerantes a hechos graves como es que se mueran 30, por lo menos hasta ahora, eso van 30 trabajadores. Este sexenio comenzó con un accidente y así empezamos, en una plataforma. Y estamos terminando igual. Y terminamos así. Y yo creo que ahí pasan 2 cosas. Primero, saber las causas del accidente, que todavía... no se sabe, al parecer son cuestiones que tienen que ver con descuidos de mantenimiento, etcétera. Entonces habría que saber de qué tamaño estamos hablando de los descuidos de la infraestructura de petróleos mexicanos. Pero por otro lado, creo que también lo que no hay que descartar es una cuestión que tenga que ver con una cuestión de seguridad y hay que ver qué tanto han sido eficientes las políticas del gobierno para proteger las instalaciones estratégicas del país. Es decir, porque hemos seguido teniendo este tipo de sucesos. Ahora, yo lo que veo aquí muy lamentable es que, insisto, no se da la magnitud del problema que implica que haya 30 trabajadores del Estado que pierden la vida. Es decir, nos parece normal
inclusive, y retomando un poquito el tema que veíamos antes de lo laboral, es la verdad vergonzoso que alguien como Romero de Champs diga que no hay que darle la dimensión tan grave que tiene, siendo el líder de los obreros sindicatos, que diga que no le parece grave, pues creo que vaya líder que tiene ese sindicato y esos trabajadores. Entonces, yo lo que creo es que dicen que se van a tardar 1 o 2 meses en el dictamen. Me parece mucho, pero lo que sí creo es que hay que llegar al fondo y tiene que haber responsables y tiene que haber consecuencias de cambios drásticos en ese tipo de políticas. Gracias, Paco. O sea, hemos escuchado en la información que se ha generado en torno a este accidente en el kilómetro 19 allá en Reynosa, pues una gran cantidad de empresas contratistas, probablemente muchas que no han estado necesariamente en la opinión pública, no son muy conocidas. El alcalde de Reynosa decía que uno de los problemas, aparte de la falta de mantenimiento, era el desorden que hay con los contratistas. ¿Tú cómo lo ves? Eso es algo que viene desde hace muchos años, Pascal, en Petróleos Mexicanos. Sí, tiene que ver con la corrupción y tiene que ver con el amiguismo. Hay que recordar varios accidentes que ha tenido Petróleos Mexicanos y además de todo, empresas contratistas que han cometido delitos muy graves. No sé si ustedes recuerdan, deben tener aproximadamente 10 años, un asunto en Ixhuatlán del Sureste, en Veracruz, muy cerca de Coatzacoalcos, en donde una empresa que se suponía era la encargada de sacar los desechos de la refinación del combustible y después procesarlos para su debida, para que no causaran ningún peligro. La forma de procesarlos era abrir una especie de hoyo en la tierra, ahí los vertían y cuando llovía, obviamente, esto se iba al río Coatzacoalcos, causó problemas, muerte de animales, obviamente problemas graves en la piel de la gente en los alrededores. Era una empresa contratista, era amigo del no sé qué, acabó en la cárcel la gerente de Ecología de Petróleos Mexicanos, pero esta es una conducta que se repite y se repite y se repite. Es una irresponsabilidad. Yo nada más hay que tomar en cuenta algo. Si no fuera una paraestatal, si no fuera además de todo la gran ubre de la cual todos los mexicanos comemos, según lo que nos dice el gobierno, esta empresa estaría cerrada. Después la mortandad de tortuga golfina, que es una especie protegida ahí en Oaxaca, la Profepa, lejos de iniciar una averiguación previa, tendría que haber clausurado, pero inmediatamente a la empresa, cosa que no ha hecho. Y esto se repite y se repite. Por un asunto mínimo de protección civil, después de un incidente de estos, tendría que estar clausurada. No se hace y no se puede por obvias razones, ¿no? Porque si no, se para la economía del país. Pero en la realidad, este tipo de cosas se van a seguir presentando. No solo también en los ductos estos en donde se hacen las famosas ordeñas, porque eso es muy peligroso, por supuesto, sino porque hay una real irresponsabilidad y es una política el que hay una gran cantidad de empresas contratistas. ¿Te acuerdas? Y empezaron diciendo lo de la plataforma. Así es. ¿Quién no se acuerda de las famosas mandarinas que las echabas al mar y se hacían pedazos? Y así causó la muerte de muchos trabajadores. Entonces, digo, esto es una conducta que se repite y se repite y se repite y creo que los problemas se van a seguir presentando. Humberto Musacchio, tú decías en el corte que veías una coincidencia entre estos hechos y pues las primeras versiones de que también podría discutirse en esta legislatura una reforma energética. Bueno, me parece que hay la intención de meter capital privado. No me parece, lo declara todos los días el señor Peña Nieto, que va a abrir Pemex a la inversión privada. Esto se llama privatización. Y coincide pues con esta estructura sindical que hay en Pemex, una estructura absolutamente corrupta. Recientemente vimos a la hija del líder sindical viajando en avión a Moscú, con su perrito ocupando ella sola todo el avión. Sus dos perritos. Tiene tres perritos. No le quites los otros Y algunos sirvientes, me imagino que llevaría a bordo, pues, los pilotos, por supuesto. Claro. Bueno, así se gasta el dinero de Pemex, así lo gasta el líder del sindicato. Pero además el fisco también se encarga de descapitalizar de manera sistemática a Pemex desde hace 30 años, por lo menos. Actualmente, Ángel debe saberlo mejor que yo, es entre la cuarta y la tercera parte del ingreso fiscal. 33-34% de los ingresos, tercera parte. Del ingreso fiscal total, lo que sale de Pemex. El resultado de eso es la descapitalización. Entonces ahora dicen, no, pues es que hace falta capital, pues hay que abrirlo a la inversión privada. Me parece que es ignorar la historia, es decir, el valor que ha tenido Pemex para la historia de México, para la ideología priista incluso, y todo esto lo hacen a un lado alegremente y lo plantean como un mero problema técnico. No, aquí hay un problema político de fondo que es ese sindicato corrupto, esos funcionarios que no sirven para nada. La ordeña de ductos de Pemex asciende ya a un dineral
que se está tirando, es nuestro dinero lo que se están llevando todos los días. Hay ordeña de Pemex en muchos de los ductos de Pemex en muchos puntos del país y no pasa nada. Acaba de comprar el señor director de Pemex 2 hoteles flotantes en España de una empresa que está en quiebra. Son cosas que por lo menos deberían prestarse a una investigación mínima de los órganos encargados de vigilar el buen uso de los recursos públicos, pero creo que no hay voluntad política. Pablo, aparte de la precariedad de las instalaciones, la tragedia de la muerte de los trabajadores, también puso en evidencia este accidente una crisis de gas que hay en el país. Ya hay empresarios que de por sí se quejaban de esta escasez y ahora puede volverse peor el problema. Es un tema que tendría que estarse discutiendo, ¿no? Sí, han habido nuevos hallazgos. Quisiera ir al punto, me parece que se habla con mucha ligereza del tema Pemex y quizá con desconocimiento también de lo que es Petróleos Mexicanos. Hemos tenido, desde luego, este accidente, que es todo lo que digamos aquí es conjetura, es absolutamente conjetura. Yo puedo decir, hubo en 2 semanas 3 explosiones en la refinería de Madero. Ocurre cuando toman al jefe del cártel del Golfo, lo toma la justicia, ocurre en ese momento, Yo no sé, el tipo está señalado como el que mandó matar a Cantú, a Torre Cantú, el que iba a ser gobernador de Tamaulipas, ¿no? Es decir, por especulaciones todo podríamos tener mucho. ¿Qué tenemos ahora en este momento? Tenemos el caso de 30 trabajadores muertos. Yo diría 31, porque esta es la muerte política de Romero de Champs, con esa verdadera insensibilidad paquidérmica con la que se refirió a trabajadores de ellos y de las empresas contratistas, pero estamos ante la administración más exitosa de Petróleos Mexicanos en décadas. Lo que ha hecho el actual director de Pemex, Suárez Coppel, con su equipo, deberíamos estarle agradecidos porque por primera vez en muchos años hay reposición de reservas. Por cada barril que se extrae ya se repone uno. Íbamos en picada. En el sexenio anterior veíamos en los periódicos la gráfica con la curva en picada, la producción de petróleo y el hallazgo de nuevos yacimientos para reponer. Se está sacando petróleo de Chicontepec. Eso es sacar petróleo, no de las piedras, del mármol subterráneo. Es lo más complicado del mundo. Ninguna compañía le entra. Pemex lo ha hecho y están sacando petróleo. Creo que habría que ser más equilibrados, esperar al resultado de esta investigación de qué ocurrió, que se apliquen las sanciones y desde luego una empresa tan grande tiene este tipo, lo tiene la British Petroleum, la tienen todo y aquí también se matan tortugas marinas, hay que superarlo. Pero, buen día. Perdón, pero entiendo que se trata de cosas distintas, ¿no, Pablo? Que sea más eficiente la empresa en términos de producción no puede justificar de ninguna manera que se pierda interés o se deje de lado la seguridad de los trabajadores. Estamos ante ¿alguien dijo que había que dejar de lado la seguridad? No, en absoluto. En absoluto. Entonces me parece que son 2 cosas distintas. Sí, ¿no? Sí, claro, hay que esperar la investigación a ver qué pasó. La producción, eso está muy bien, pero por lo pronto es el accidente más grave que se produce después del Distrito Federal y el de Guadalajara. La PGR entiendo que ya también hizo la atracción del caso para investigar. Entiendo que hay incluso empresas extranjeras investigándolo. Y si vemos, como tú decías hace un momento, una declaración como el del secretario general minimizando el hecho, justo la primera conclusión que sacamos es quién está encargándose de asuntos tan importantes como la protección y la seguridad de los trabajadores si sus propios líderes internos no lo están haciendo. De acuerdo. A ver, Paco, y después Ángel Verdugo. Aquí sí me interesa mucho y precisamente yo conozco Pemex desde hace 40 años y lo conocí entrando a la refinería casi todos los días y conocí a Pemex como cliente de Pemex y conocí muchas cosas de Petróleos Mexicanos. Conocí, por ejemplo, que cuando tú estabas descargando una pipa, si no le ponías una red, llegaba a tu tanque a lo mejor trozos de una calculadora, bueno, nada más lo que quedaba porque se iba deshaciendo. Por supuesto, cientos en cada pipa de resortes de pluma que se le iban también a los trabajadores. Conocí también que lo que pasa en la oficina de Juan José Suárez Coppel, de quien no desconozco que está haciendo una gran administración, no tienen ni idea ni jamás tiene algún tipo de resultado en las refinerías de donde se toma el petróleo, de donde se toma la gasolina y te la venden. Conocí cómo hasta hace 2 semanas llega un pipero y te dice, oiga, le vendo esta pipa de gasolina
Oye, pero ¿cómo la sacaste? No, es que el de la Garza es mi amigo. Conocí como, por ejemplo, tú puedes entrar a las instalaciones de Petróleos Mexicanos y es gravísimo entrar con ropa que no sea total y absolutamente de algodón, y los señores se morían de la risa. Hombre, te pásele, aunque con una chispa verdaderamente puede explotar todo el asunto. Tiene que ver con el propio sindicato también, tiene que ver con que la seguridad está copada por el propio sindicato y ellos la manejan, porque se supone que eso es muy importante, y conocí que son al interior de las instalaciones unos verdaderos irresponsables. Yo lo conocí, no me lo contaron y estuve viéndolo 40 años, y también conocí que cuando ya estaba yo en los medios de comunicación, algún día se lo fui y se lo comenté al director de Petróleos Mexicanos y se lo comenté también a su coordinador de asesores y se les caía la mandíbula y no lo podían creer. O sea, realmente la disociación que hay entre la dirección y lo que pasa ahí en las plantas y lo que pasa en las refinerías es impresionante. Conocí también que cuando cayó un aguacero, llegaba la pipa de 20,000 litros con 5,000 litros de agua. También lo conocí, y eso no tiene nada más que ver con falta de mantenimiento en las instalaciones, y eso yo estoy seguro que Juan José Suárez Coppel no tiene la menor idea, porque no es algo en lo que él haya estado operando. Ángel Verdugo. Yo creo que todo esto o gran parte de lo que están diciendo es manifestación de un problema de origen. Cuando dice Humberto hay que ver la historia de lo que ha significado Petróleos Mexicanos para el país, yo coincido con él. El gran obstáculo para el desarrollo y la modernización de la economía ha sido precisamente Petróleos Mexicanos. Es el gran obstáculo. ¿Por qué? Nos ha impedido tener conciencia de lo que significa un verdadero y moderno sistema tributario, por ejemplo. Él, envolviéndose en la bandera, dice, descapitalizan a Pemex, pero no dice que por cada peso que le dejemos a Pemex, el erario tendría que buscarlo de la sociedad mediante una elevación de los impuestos. Es muy cómodo, se ve muy bien, es políticamente correcto decir que la Secretaría de Hacienda y el Gobierno Federal descapitaliza a Pemex, pero en el momento en que el sector público plantea la necesidad de una reforma fiscal para suplir esos 4 o 5 puntos del PIB, en ese momento nos desgarramos las vestiduras. Yo creo que sería más conveniente decir las dos cosas. Pemex ha servido como tapadera para nuestra irresponsabilidad fiscal. Nuestra no. Yo pago impuestos y pago muchos impuestos. Todo el mundo los paga. Es el país. Lo de nuestra no, ese es un asunto de la gente que maneja el aparato estatal. El hecho es, ahí está otra vez, los culpables es la burocracia. No. Claro, les pagamos para eso, para que resuelvan problemas. No. Ahorita vas a empezar a cantar la internacional y no es eso. Mira, ¿qué es lo que sucede aquí? ¿Qué es lo que sucede aquí? Nos negamos a ver los dos lados de la ecuación. Siempre es más fácil y más lucidor plantear uno. El fisco descapitaliza a Pemex. Hay otro problema en relación con la seguridad. En una empresa de esta magnitud tan pésimamente administrada, es evidente que tienen que darse los accidentes. O sea, es consustancial a una industria de alto riesgo como es la industria petrolera. Pero hay otro problema que tampoco se dice. Pemex no es una empresa, es una oficina recaudadora de impuestos. En el momento en que se va a discutir su presupuesto, entran factores como la prioridad que correctamente ha decidido Suárez Coppel, porque conocía de eso y dice, señores, urge reponer las reservas que estamos. Y lo ha hecho muy bien. Pero cuando se le plantea al Congreso o al Ejecutivo, oye, tienes que darme tantos miles de millones de pesos para el ramo de seguridad, no hay ahorita. Es el patito feo la seguridad en ductos, en instalaciones, en sistemas modernos de mantenimiento. ¿Por qué? Porque lo que urge a este país, y no nomás es a la burocracia de Hacienda o del SAT, lo que urge es sacar cada vez más dinero, porque nos tememos enfrentar el problema de fondo que es que Pemex es la tapadera fiscal de todos los Y no mexicanos. solamente el Congreso, perdón, también el Legislativo. Perdón, y también la Secretaría de Hacienda la impide. ¿Por qué? Porque invertir en eso es gasto. Y lo que hace Hacienda es controlar el gasto. No se debe gastar. Pemex no puede invertir más. No, eso es gasto. Entonces, creo que estamos llegando al punto que es la dependencia Pemex de no solo de Hacienda, de la Secretaría de Energía y de otras instancias burocráticas que son los que lo tienen amarrado. José Luis, para irnos a corte. Perdón, yo creo que lo que falta es una discusión. Es decir, no está peleado la eficiencia económica y financiera, que coincido con Pablo, con aquellas cuestiones que siguen pendientes en Pemex, como las que refería Paco. Yo creo que lo que está pendiente y es urgente en Pemex por el tamaño de negocio y de aportación que es para el país es el tema del combate a la corrupción.
¿Por qué? Porque ese sigue subsistiendo desde el mantenimiento mínimo de los ductos y de cosas muy sencillas hasta cómo pierden los asuntos legales los abogados de Pemex. Muy bien, pues nos vamos a pausa, no se vaya, estamos en Círculo de Ideas y regresamos con una nueva discusión. Si no, que se le pregunten a César Nava. Regresamos a Círculo de Ideas y no podríamos terminar esta emisión sin hablar de las aspiraciones políticas de Marcelo Ebrard, quien el martes pasado en su informe ciudadano dijo que va por la presidencia de la República en 2018, como si hubiera alguna duda al respecto, Humberto Musacchio. No declaró si iba también por la Secretaría General de la ONU. Bueno, yo creo que tiene derecho a ser ambicioso. Pero antes de que se vaya, que le resuelva a Mancera el problema de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Él está alentando el enfrentamiento ahí, que agredan a los estudiantes huelguistas, a la vieja usanza, acusar a los estudiantes de todo lo que anda mal. La señora que puso de rectora es la que está causando los problemas y Ebrard se lo va a dejar alegremente al sucesor. Yo tengo la impresión de que Ebrard, con estas declaraciones, con estos hechos, pues está buscando a ver qué herencia le va a dejar o cómo le quita parte de la herencia a Mancera. Y una tapadita a los hoyos del periférico, por piedad, ¿no? Porque la falta de iluminación en la ciudad y mil cosas más. Paco Sea, hay quien dice que su oportunidad era esta, que dentro de 6 años pues estará un largo trecho este camino sin una plataforma desde donde hablar, estar en los medios. ¿Tú cómo lo ves? Mira, yo veo a Marcelo Ebrard como un buen político, pero lo veo como un muy mal político en campaña. Yo no me puedo imaginar, de verdad, la única forma en que veo que pudiera llegar a tener el mismo empaque que López Obrador es que recorra la República. Yo no lo veo recorriendo la República. No, ya dijo que no. Yo no lo veo en mítines, yo no lo veo cercano a la gente, yo lo veo que se da un beso y le dan un beso a la señora le da un asco, de verdad, perdón. Y entonces yo veo que es muy difícil. No te rías, Iriart, por favor. Me estás haciendo que me ría. ¿Tú no vas a votar por Marcelo, entonces? No, yo no lo veo como... Es que no va a ser candidato. Yo también creo que no. No va a ser candidato. Ya te está adelantando. Ya me hizo reír. No, yo creo que hubo una gran ingenuidad, coincido. Marcelo es un gran administrador. Sí. Políticamente, para hacer política se necesita mucho valor político, valor personal, y creo que Marcelo es excesivamente prudente. Fue ingenuo con esto de la encuesta anterior, con las encuestas que después no creyeron, pero ahí sí creyeron, entonces no fue candidato. Y ahora esta precipitación en lanzarse es una exageración, decía Tellerán, toda exageración es insignificante si no lo tomas en cuenta. No, Marcelo se va, lanza, yo sí quiero ser. Este frente de izquierdas solo va a funcionar si el candidato es López Obrador. Punto. O sea, él tiene un proyecto personal. No quieren entender algunas personas con una gran bonomía o ingenuidad, como se quiera ver, como Marcelo, de que el asunto no es un proyecto de nación, no es el proyecto de él, de López Obrador. Si para eso tiene que traerse a un señor un gringo de Estados Unidos, lo hace diputado del PT, como se trajo un señor Bonilla, porque le prestaba su cadena de televisión en California, y republicano además. Bueno, estamos ante una ceguera total. Si hay Frente Amplio es porque el candidato es Andrés Manuel. Punto. Y el PRD solo con Marcelo no le va a alcanzar jamás. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Crees que sí? Sí, yo creo que el PRD tiene una gran oportunidad de crecer como fuerza socialdemócrata en este momento, y por supuesto quienes piensan como Andrés Manuel y todo ello, que sigan ahí, pero la oportunidad de la izquierda es ahora. Creo que Ebrard no tiene el valor político para encabezar esa izquierda. Mancera, tal vez. Pepe, buen día. No, yo creo que difiero, ¿no? Porque creo que esto también se puede ver con demasiado voluntarismo. La gran pregunta es si se equivocó o no en la elección de 2006. Yo creo que Ebrard es ante todo un... En 2012, quieres decir. En 2012, perdón. Sí. Perdón. Creo que ante todo Ebrard es un buen estratega y es un hombre que construye las condiciones para que se den las cosas. Esa es su formación. Creo que en 2012 los que le pedían salir a combatir, a pelearse o a imponerse a López Obrador, lanzarse a la candidatura, pelearla y ganarla, y le achacan falta de pasión o que no tuvo los suficientes arrestos, tengo la impresión de que se equivocan.
Creo que la lectura que tomó Ebrard es que no había justamente las condiciones en 2012 porque ni era tan conocido. El PRD venía de haber perdido presencia en buena parte de las ciudades del centro y norte del país. Y la expectativa de ir con 2 candidaturas a la elección de 2012, la de él Se la van y a la de poner López igual en Obrador, 2018, Pepe. sí, pero con una Igual en diferencia. 2018. Sí, a eso voy. Perdón. Sí, pero con una diferencia. Y la diferencia es la posibilidad que hoy tiene, dejando el gobierno, y después de haber hecho un excelente gobierno, dejándolo bien cerrado, construir condiciones justo para que no suceda eso. Construir condiciones de reforma interna del PRD, lograr que el partido tenga, que el partido de izquierda tenga mayor presencia en las ciudades del norte y del centro y del norte del país, lograr una mejor relación con los empresarios, en fin, lograr incluso una mayor unidad respecto al resto del movimiento progresista. No te olvides que también López Obrador tiene por delante un camino en el desierto hasta conseguir el registro de Morena, y las situaciones tampoco van a ser fáciles para él. Creo que las condiciones pueden ser mejores y eso creo que es el diagnóstico que él sacó. Pero no es un animal mediático, Marcelo. Andrés Manuel sí lo es. A ver, Ángel. Vamos a ver, yo creo que yo no comparto muchos de los adjetivos, esos grandilocuentes a favor de si Ebrard es un estratega y un excelente. Pero no lo dije, me voy yo no volteé a ver, pero lo dijo Pepe, ¿no? Pero yo sí me voy a lo privar dije, para lo que ya le echaron sostengo. tantos adjetivos elogiosos. Mire, yo voy a empezar diciendo lo siguiente. Paco tiene una anécdota muy interesante que viene al caso. Le preguntan a Al Gore si iba a volver a ser candidato a la presidencia de los Estados Unidos, una vez que fue derrotado por el presidente Bush hijo. Y dijo él, míreme, con esta barriga que tengo, ¿usted cree que voy a volver a ser candidato? Si ustedes observan el físico de Ebrard ahorita, si sigue así, en 6 años va a ser un tinaco rotoplástico. Sí, no tiene la menor posibilidad. Está enamorado, hombre. Es el amor, efectivamente. Dijo Pablo Gómez alguna vez que es la fuerza que mueve al mundo en una entrevista que le hicieron. Pero si hasta la maestra logró bajar de peso, hombre. No. Es decir, yo coincido con Pablo una vez más, es decir, no tiene la menor posibilidad y el primero que sabe que no la tiene es el mismo Marcelo Ebrard. Por eso no Pero se a ver, aventó. ¿por qué no ahora. quiere o por qué no una, puede? No, lo voy a decir, quizás sea políticamente incorrecto. Porque en el momento en que él intentare seriamente disputarle a López Obrador en esta ocasión, y si lo intenta el 18, en ese momento sus mismos compañeros o los mismos militantes cercanos a López Obrador van a empezar a sacar una serie de cosas de su gobierno en estos 6 años y en ese momento lo van a exhibir. Entonces, él, desde ese punto de vista, dice, mejor hago esto. Él ya tiene un puesto asegurado en la ONU. Él no va a estar en México. ¿Secretario general? No menos, eso después. Es el de Eso es ciudades, después. ¿no? Ese para Juan Ramón de la Fuerza. Así es, ¿verdad? Eso es después del 2018. Es decir, todo el mensaje de Ebrard es construir algo fuera y que lo dejen en paz, tener una presencia. Ha intentado de una manera muy burda, además la respuesta de Mancera fue muy elegante, cuando dice él, o sea, toda su actitud y Miguel y gracias por haberme ayudado y todo, como dicen en inglés, patronizing, o sea, como viéndolo acá, ¿no? Yo soy el jefe. Y el otro le contestó, yo no seré competencia, yo me voy a dedicar a trabajar. Es decir, son 2 actitudes y visiones diferentes. Repito, yo no veo a Ebrard en ninguna candidatura en el futuro, salvo que el PRD ante la inanición producto de la falta de cuadros lo decidan mandar de diputado el 2015, lo cual sería también un error gravísimo, pero ese es un problema interno de ellos. A ver, ¿verdad? José Luis, si no puede y no quiere, ¿para qué hizo el anuncio y de qué le sirve? No, yo creo que sí quiere y la cosa es saber si puede. Yo, para empezar, quiero felicitarte, Pascal, por la excelente entrevista que le hiciste, pero creo que revela muchas cosas esa entrevista y yo creo que lo que, desde mi punto de vista, mata a Marcelo Ebrard como posible candidato a la presidencia en 6 años es la ambivalente relación que ha manejado con López Obrador. Creo que esa era una relación que tenía que tener una claridad de queremos lo mismo y tenemos que pelear a la muerte. Y ha sido ambivalente, de pronto dice que lo apoya, de pronto se va de viaje cuando el otro hace su escándalo. Creo que es una primera razón. Una segunda razón yo la veo en
que no se ha acabado de, digamos, de manifestar las pugnas internas del PRD, y la supuesta salida en buenos términos de López Obrador no es más que una pausa, decir al rato regreso, y ese sigue siendo mi rancho. Y creo que ahí Ebrard, donde va a perder fuerza y gasolina en el camino, es en que va a dejar de tener esa infraestructura con la cual hoy cuenta para poder tener posibilidades de pelear frente a los radicales que son los que representan a López Obrador. Y el dinero. A mí lo que me preocupa, mira, el 2018 está muy lejos. Lo que me preocupa es que el actual PRD, tras la quimera de un frente amplio en 2018, ceda todo para seguir del brazo de López Obrador, tras ese sueño de la candidatura en común que al final van a ser... No es cierto, el candidato es van a otro. ser peones, van a ser peones de la... Además, que desperdicien estos 6 años. Ángel Verdugo está diciendo una cosa bien interesante, ¿eh? El asunto de que yo no sé cuántas secretarías del gobierno actual capitalino aguantarían una auditoría, empezando por la Secretaría de Obras. Y hay que recordar que, como bien decía Pablo también, el que sí tiene a lo mejor algunas condiciones, primero va a tener a los medios encima y va a tener otras condiciones, será Mancera, y quien tendrá los números de todas las secretarías, de cómo las dejaron y de las cosas que se hayan hecho, será Mancera. Ahora, el registro de Morena no está tan lejos. Se tiene que hacer las asambleas enero de 2013 a enero de 2014. Del 14. Y en mayo podría ya tener registro. No, el registro lo tendría hasta 2014. Por eso es lo que está diciendo la federal. para participar en todavía el 2 años. Los plazos. Son todavía todo el próximo año pues, estar fuera de reflectores. Agosto 2014 para ser precisos. Exacto. Sí. Es un tiempo pues, bastante largo, me parece a mí, fuera de financiamiento público, fuera también de medios, fuera de... Pero está Tabasco, ¿no? A ver, ¿por qué fuera de financiamiento, ahora, Pepe? ¿Por qué fuera? De financiamiento público. No, pues ¿y qué los diputados que pero tienen, está el estado de Tabasco, los ¿no? negocios que tienen y todo? Ahí tienes un indicador. Oye, lo que estamos viendo es que ninguno de los legisladores, hasta donde logramos ver, se ha ido a Morena. Todo el mundo se ha quedado siguen en el grupo de PRD. Porque diputados, siguen sacando la lana. Morena no existe todavía. Bueno, efectivamente. ¿No? Ninguno ha renunciado ni ha ido acompañando al observador hasta hoy. Algo en favor de Ebrard, me parece que hay que decirlo. Es un hombre que no le desagrada a los empresarios mexicanos porque él es de una familia de empresarios. Y yo creo que es un factor que también pesa en este negocio. Y por el tipo de gobierno que hizo, ¿no? Sí, yo creo que es un hombre que podría ser mucho menos conflictivo que López Obrador. Yo creo, Pascal, que se nos está perdiendo de vista que el que ha manejado estratégicamente el pleito de Ebrard, o bueno, la disputa por el poder del PRD y todo lo que tiene que ver con el DF de Ebrard y López Obrador, se llama Miguel Ángel Mancera. Y Miguel Ángel Mancera va viajando de manera transversal por los pleitos de los perredistas, tiene una buena imagen con la ciudadanía, tiene una buena imagen con los empresarios, y yo creo que su reto será mantener esas cualidades para que para muchos otros que no estamos tan cercanos a la izquierda mexicana o que no formamos parte del PRD, lo veamos con buenos ojos como una alternativa de izquierda moderna. Ahora, ¿será tan buen jefe de gobierno como ha sido candidato Mancera? Hay que ver, ¿no? Es que ese es el punto, no nos adelantemos. Mancera todavía ni siquiera ha llegado a tomar posesión. Marcelo Ebrard está terminando un sexenio y terminándolo muy bien. Ahí está el caso, pienso, por ejemplo, en Juan Ramón de la Fuente, sin tener un cargo público, efectivamente viajando al extranjero con organismos internacionales, oye, logra permanecer hasta 6 años y con la posibilidad de que los partidos vayan y lo busquen y lo pongan de candidato, le ofrezcan distintos partidos. Pero ante las encuestas se cae. O sea, que sea una figura muy deseable, las encuestas... De Juan Ramón no votan ni en su cuadra por él, hombre. Eso es un mito, no es cierto. No, yo no sé quién va a votar o no, pero que los partidos lo han buscado después de 6 años. Es puro cuento eso, pero si alguien es un maestro en manejarse en los medios de comunicación, se llama López Obrador. Sí. Eso no lo va a hacer Ebrard. Ebrard con la cartera del gobierno del DF, sí. López Obrador lo pudo hacer sin esa cartera, tenía otras fuentes de financiamiento, etcétera, pero esa no es la clave. Él va a llevar a Morena de aquí al 2014 con esta asamblea que vamos a hacer y los medios que no me cubren. Sí, ahí van todos los medios para que sí te cubrimos. O sea, es un maestro en ese manejo. Mi preocupación, insisto, que el PRD, para que no se les vaya López Obrador,
Van a ceder deseche todo tipo de alianzas legislativas y políticas para construir país, para construir izquierda. Paco Sea, para irnos. Pues bueno, para irnos finalmente creo, y yo también coincido, Marcelo, ¿verdad? Yo no lo veo en esta ecuación. Simple y sencillamente también creo que el PRD tiene un trabajo por delante muy importante para reconstruirse, porque hay que recordar que un porcentaje importante de los votos que tuvo el PRD en la votación del 1 de julio tienen que ver con la personalidad particular de Andrés Manuel López Obrador, y eso lo tienen que reconstruir por otro lado, porque si no, no van a tener posibilidades ni con Mancera, ni con Ebrard, ni con nadie absolutamente. Pepe, buen día, para irnos. Bueno, creo que el miedo que se expresaba hace un momento de que otra vez López Obrador los jale a todos dependerá también de lo que hagan ellos, de lo que el PRD haga con su reforma interna, de la capacidad de promover nuevos liderazgos, de hasta dónde logra acabar o modificar el faccionalismo interno, hasta dónde logran tener mantener puntos en común con el resto de los partidos de la izquierda y sacar políticas y programas coherentes para sectores como los empresarios o donde no tienen presencia. De eso dependerá la fuerza o no también que tenga López Obrador. Muy bien, pues se nos acabó el tiempo. Muchas gracias a nuestros panelistas y gracias a ustedes en casa por haber visto esta emisión de Círculo de Ideas. Soy Pascal Beltrán del Río. Los espero la próxima semana a las 9 de la noche aquí en Cadena 3. Entérate de los últimos acontecimientos de México y el mundo en Cadena 3 Noticias. Síguenos en Facebook como Cadena 3, en Twitter como @Cadena 3-MX y suscríbete a nuestro canal de YouTube Cadena 3 Noticias e infórmate de los videos que a ti te interesan. ¿Quieres ver más? Te recomendamos estos videos.